Hoy vamos a hablar de la seguridad y higiene industrial para las pymes, cuáles serían un poquito las normas oficiales mexicanas que deberían de cumplir en este sentido, y para eso los dejo con el ingeniero Ismael, ¿vale? Entonces él va a ser nuestro ponente, va a ser quien va a impartir la masterclass hoy, entonces los dejo con él. Ok, gracias Inge, buenas noches nuevamente. Pues antes de comenzar con esta clase, me gustaría nada más brevemente conocer rápidamente de ustedes, a qué se dedican, si ya están ejerciendo su ingeniería o apenas están estudiando. Si me pueden contar así rápidamente un poquito sobre ustedes, el que guste participar. Buenas noches. Bueno, para participar nada más, yo soy estudiante de ingeniería industrial, actualmente de segundo año, y pues encontré información sobre esta ponencia y pues me pareció interesante aprender un poco más para más adelante que lleve la materia como tal, pues ya tener un poco de conocimiento básico. Ok, Ángel, estoy leyendo tu mensaje. Estás estudiando la carrera, que vas en el último semestre, ¿verdad? Muchas gracias, Ángel. Bueno, ¿les parece entonces si comenzamos? Rápidamente me presento. Yo soy el ingeniero Ismael Leal. Yo radico en la ciudad de Querétaro y actualmente tengo una consultoría de seguridad industrial y gestión del riesgo. Prácticamente nos dedicamos a la gestión del riesgo, a la seguridad industrial en diversas empresas, tanto en Querétaro como en el estado de Guanajuato. Y pues bueno, la ingeniera Saraí nos invitó a dar esta clase sobre las medidas de seguridad que debe de tener las pymes. Primeramente, me gustaría comenzar, ¿qué es una pyme? ¿Alguien que quisiera opinar para ustedes qué es una pyme o qué entienden como una pyme? Sí, Ángel, son pequeñas y medianas empresas, es correcto. Bueno, miren, decimos que una pyme es una empresa mercantil industrial compuesta por un número reducido de trabajadores y con un moderado volumen de facturación. Una empresa mediana no debe sobrepasar los 250 empleados en su plantilla, mientras que ya las empresas más pequeñas suelen tener abajo de 50 trabajadores. Eso a grandes rasgos entendemos como una pyme. Ahora bien, ¿cuáles serían las características de las pymes? Bueno, aquí en este cuadrito nos muestra 6 características principales, que son ya sea el tamaño y número de empleados reducidos, que pueden trabajar con recursos limitados, tienen una estructura organizativa muy sencilla, tienen toma de decisiones ágil y flexible, un enfoque local o regional, que quiere decir que muchas veces solamente trabajan en ciertas regiones o ciertos municipios, no abarcan pues más allá de un estado, ¿verdad? Y que tiene una mayor capacidad de innovación y adaptación. Esas podríamos decir que son las características de las pymes. Ahora, dice que de acuerdo por los datos recabados del INEGI, actualmente existen 4.9 millones de pymes en el país, mismas que generan, fíjense, el 72% de los puestos de trabajo a nivel nacional, y se ha convertido en un elemento clave para combatir el desempleo. Pero ¿por qué son importantes estas pymes? Bueno, muchas pymes dicen que se empiezan desde casa y van creciendo con el paso del tiempo, siendo común que utilicen distintos tipos de financiamiento para impulsar su desarrollo. Si ustedes o alguien tiene planeado comenzar un negocio propio, pues es bien importante saber de antemano que debemos de contar con medidas de seguridad que nos van a solicitar las autoridades, ya sea municipales, estatales o federales, para asegurar el bienestar de los trabajadores o de las personas que se encuentran en estas pymes. Fíjense, hay un dato muy interesante
que dice que las mayorías de las pymes, bueno, empiezan de lo familiar, pero muchas veces, desgraciadamente, estas pymes, si no se les da un adecuado mantenimiento, si no se les da una innovación, pues tienden a decaer mucho. ¿Qué quiere decir? Que más o menos en la tercera, cuarta generación, muchas de estas pymes que empezaron desde los abuelos se van a la quiebra. ¿Por qué? Porque conforme van pasando las generaciones, pues ya no le dan la gran importancia, ya no innovan tanto en el mercado, no ofrecen nuevas oportunidades de mercado. Entonces, pues desafortunadamente muchas de estas pymes pues suelen ya desaparecer. Entonces es un gran problema también que tenemos en México, que dentro de 20, 30 años la empresa que empezó el abuelo, pues si no le damos esa continuidad adecuada, pues tiende a desaparecer. Entonces eso nada más les quería comentar como un dato, ¿no? Ahora, yo lo traté de dividir en 6 ejes, que vamos a ver estos 6 ejes a qué se refieren. El primer eje estamos hablando que es la organización y cultura preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuando hablamos de una organización y cultura preventiva, dice que debemos de organizar un comité interno de seguridad y protección civil con representantes en cada área. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en cada negocio, en cada empresa, debemos de tener un comité, por así decirlo, que van a ser los encargados de llevar a cabo todos los procedimientos de seguridad. Muchas veces no se lo podemos dejar a terceros o a todo el personal, porque va a ser muy complicado. Entonces, si desde el gerente, el patrón, el jefe organiza un pequeño comité, es más probable que se lleve a cabo adecuadamente esta organización y sobre todo la cultura de la prevención. Cuando hablamos también sobre la cultura de prevención, pues debemos de entender que dentro de nuestro centro de trabajo debemos de tener implementados una brigada o 3 brigadas, dependiendo del caso. ¿A qué se refiere esto? Que si mi empresa pyme es de más de 100 empleados, pues recomiendo tener por lo menos 3 brigadas. Si la empresa es de menos de 50 empleados, podemos recomendar lo que nosotros le conocemos como una brigada multifuncional. Y estas brigadas se deben de especializar como en procedimientos de evacuación, primeros auxilios, manejo de extintores o contraincendios, como comúnmente se le llaman. Son capacitaciones que se deben de dar con un mínimo de 8 horas para que traten de cumplir con un objetivo estas capacitaciones. Y posteriormente, pues la difusión, eso también es muy importante. La difusión pues se puede hacer mediante charlas, mediante folletos, mediante correos electrónicos. Hay muchas formas de llevar a cabo una cultura de difusión. Muchas veces cuando no llevamos esa cultura de difusión, pues se va perdiendo, se va dejando, y llega el momento que al empleado, al trabajador, al colaborador, pues ya no se le hace interesante y ya no se le da el seguimiento. Entonces lo vamos dejando y pues resulta que ya después se nos olvidó todo, ya no supimos en qué brigada estaba mi compañero, ya no supe darle un adecuado seguimiento a los cursos. Entonces también es muy importante que se lleve esta cultura preventiva. ¿Y quiénes son los encargados de llevar esta cultura de difusión o de prevención? Pues precisamente va a ser el comité que hablamos en el primer punto. Si tenemos ya un comité establecido, ellos van a ser los encargados de llevar a cabo este punto de la difusión y la cultura de la prevención. Si tienen alguna duda, con toda confianza, Bien, nuestro segundo punto es la prevención de riesgos en las instalaciones. ¿Qué vamos a hacer o qué les vamos a sugerir a nuestras pymes para prevenir los riesgos? Bueno, en este punto decimos, pues vamos a hacer una revisión periódica de las instalaciones tanto eléctricas como de gas.
En muchos estados o municipios es obligatorio contar con un dictamen eléctrico o un dictamen de la revisión de gas, o ya sea gas LP o gas natural. Estos dictámenes preferentemente deben de ser por personal certificado. Nosotros le llamamos o los conocemos como peritos en la materia, ya sea peritos eléctricos o peritos de gas. Ellos emiten un certificado en el cual previamente revisaron las instalaciones, ya sea de gas o eléctricas, para corroborar que todo esté en orden. Cuando ellos ya corroboran que todo está en orden, bueno, pues ya pueden emitir este tipo de certificado o documento, que se le conoce como dictamen de gas o dictamen eléctrico. En muchos estados ya en las leyes lo están solicitando por parte de las autoridades. Otro punto importante es los extintores. Debemos de saber que en México, en la norma 002 de la STPS, nos habla que se debe de contar con extintores en nuestros centros de trabajo, dependiendo el tipo de material que se vaya a utilizar. Por ejemplo, no es lo mismo si yo voy a tener en la empresa cartón, telas, a que voy a tener metales, por ejemplo, plásticos. En base al tipo de material que vamos a tener en la empresa, se debe de tener los tipos de extintores. Los extintores se dividen en varios tipos, como le conocemos: extintores tipo A, B, C, tipo D y tipo K. Cada uno tiene unas características diferentes y nos sirven para cada tipo de fuego. En la norma 02 de la STPS nos menciona que deben de estar colocados en lugares visibles y de fácil acceso, libre de obstáculos, que deben de estar a cada 15 metros de distancia entre cada uno de ellos, y deben de estar a una altura máxima de unos 50 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que del piso a la parte más alta no debe de rebasar el 1.50. Nos hemos encontrado en algunas empresas que los extintores están muy altos, y esto también es muy común principalmente en las instituciones educativas, en los preescolares, primarias principalmente, que ponen los extintores muy altos, principalmente porque dicen es que los niños son muy traviesos y lo pueden agarrar para jugar o se pueden golpear al momento de pasar junto al extintor. Pero el tener un extintor muy alto pues también nos crea una complicación de que en caso de una emergencia se nos va a dificultar mucho el poder tomarlo y activarlo. Entonces por eso la norma 02 nos pide que sea a máximo 1.50 del piso a la parte más alta. También debemos de tener en las empresas una segregación de áreas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una segregación de áreas es una delimitación de las zonas. Hay empresas donde entramos y la verdad es que tienen un desorden de áreas, pasillos obstruidos, no sabemos cuáles son las zonas peatonales, no sabemos cuáles son las áreas de tránsito para los montacargas, para los patines hidráulicos. Entonces también es bien importante hacer esta segregación de áreas en las empresas para evitar cualquier incidente que se pueda presentar. Otro punto importante es que si la empresa almacena químicos, debemos de contemplar ciertas especificaciones. Estas especificaciones, si ustedes lo pueden ver aquí en la fotografía, se dice que todos los contenedores deben de tener un dique de contención para que nos ayude en caso de una fuga o derrame, y aparte debe de estar señalizado en base a la norma 018. La norma 018 pues nos habla sobre cómo deben de estar señalizados todos los contenedores que contengan químicos, desde uno pequeño de 4 litros hasta uno grande de más de 100 litros. Eso es lo que nos establece en la norma. Aparte, todos los químicos que tengan en las industrias, en las empresas, deben de contar con una hoja de seguridad. Esta hoja de seguridad pues nos da información muy importante sobre qué tipo de producto es, qué grado de riesgo tiene, si es un riesgo a la salud, qué tan inflamable puede ser,
o si tiene reacción con algún otro químico, y nos va a decir las acciones a seguir en caso de derrame, fuga, o en caso de que alguna persona tenga contacto con este tipo de químicos. Todo esto nos va a decir en la hoja de seguridad. Entonces debemos de asegurarnos que las empresas que manejen algún producto químico deben de contar con estas hojas de seguridad siempre a la mano para consulta de cualquier persona. Y por último, hablamos también de salidas de emergencia. Las salidas de emergencia, de antemano sabemos que nunca deben de estar obstruidas, pero algunas características que debe de tener una salida de emergencia es que por lo menos deben de ser de por lo menos 90 centímetros de ancho. Preferentemente deben de tener una barra de pánico que se abra al empuje, que sea fácil la apertura y que abran en sentido hacia afuera, nunca en sentido hacia adentro. Deben de estar iluminadas o bien iluminadas. Muchas ocasiones arriba de la salida de emergencia tienen una lámpara de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si se va la luz, esa lámpara, su función no es que alumbre toda la planta, sino que alumbre donde está la salida de emergencia para poder ubicarla fácilmente. Y obviamente también debe tener su señalización como salida de emergencia. También nos hemos encontrado en algunas empresas que cualquier puerta la quieren utilizar como salida de emergencia y no cumple con estas características que les acabo de comentar. Entonces también hay que revisar eso cuando veamos en una empresa. Ok. Como punto número 3 es la salud y seguridad ocupacional. En la salud y seguridad ocupacional, pues nos dice que debemos de contar con equipos de protección personal, lo que le llamamos el EPP. Este equipo de protección personal pues debe de ser adecuado al tipo de trabajo que está realizando el trabajador. Hay ocasiones que el trabajador pues maneja herramientas de corte, maneja químicos, maneja, ¿cómo le llamamos esto? Situaciones en caliente, no sé, corte, soldadura, este tipo de situaciones. Entonces, en base a su trabajo, a su riesgo, se le debe de proporcionar el equipo. Debemos de también hacer un estudio ergonómico para asegurarnos de que el trabajador pues no se va a lesionar o no va a sufrir una enfermedad posterior. Debemos de tener protocolos de los manejos de sustancias peligrosas. ¿Qué hacemos si se llega a derramar una sustancia que es altamente inflamable, tóxica o que ocasiona daños al medio ambiente? Debemos de saber cuál es el procedimiento, qué material vamos a utilizar, si vamos a tener kit de derrames. Hay unos kits que venden en las tiendas de seguridad que sirven precisamente para controlar derrames. Incluso hay trajes especiales, hay unos trajes que se le llaman tipo Tyvek que nos sirven para protegernos como primera respuesta ante una fuga o derrame de algún material peligroso. Y también vamos a llevar a cabo campañas de salud preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que pues vamos a hacer chequeos médicos al personal para ver cuál es su estado de salud y si el trabajo les está ocasionando algún malestar, alguna enfermedad, alguna lesión. Hay empresas donde se les pide a los trabajadores que se hidraten constantemente y que realicen pausas activas cada cierto tiempo, porque el no hacerlo esto pues le va a generar mucho estrés al trabajador y pues esto nos puede llevar a la consecuencia de una lesión o un accidente. Como punto número 4 tenemos los planes y procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, dentro de los planes y procedimientos debemos de saber que todas las empresas pymes deben de contar con un plan de emergencia y contingencias. Este plan debe de estar hecho ya sea por un profesional o por la misma empresa que identifiquen los riesgos a los que están expuestos. Cuando nosotros identificamos a los riesgos que estamos expuestos, podemos crear un plan de emergencia. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa donde constantemente en cada lluvia sufre de inundación,
pues obviamente debo de crear un plan de emergencia para inundaciones. Si estoy en una zona que es altamente sísmica, pues debo de crear mi plan de emergencia para sismos y así consecutivamente. Si yo vivo en una zona que muy rara vez tiembla o los temblores son apenas perceptibles, pues a lo mejor no me voy a enfocar en un plan de emergencia por sismos, pero sí me puedo enfocar en un plan de emergencia por incendios, por ejemplo, por amenaza de bomba. En algunos estados de México, desafortunadamente, ya están realizando muchos planes de emergencia contra ¿cómo le llaman? Lo que ocasiona el crimen organizado, vaya. Sí, entonces también están haciendo muchos planes de emergencia en ese aspecto. ¿Cómo vamos a saber que estos planes de emergencia son adecuados? Puede ser que yo llevo mucho tiempo trabajando en la empresa y nunca me ha tocado una situación de este tipo que acabamos de mencionar. Pero ¿cómo vamos a saber si lo que hicimos por escrito, lo que planeamos, lo que identificamos es correcto? Bueno, pues haciendo simulacros. Muchas veces pensamos que un simulacro es escuchar una voz de alarma y nos tenemos que salir hacia un lugar seguro o hacia el punto de reunión que está marcado afuera. Pero realmente un simulacro es plantear una hipótesis adecuada en base a nuestro análisis de riesgo y vulnerabilidad, y sobre eso hacemos un simulacro. Por ejemplo, en la Ciudad de México es muy dado hacer simulacros sobre sismos. Suena la alerta sísmica, la gente se prepara, pero si la gente está en edificios de más de 4 pisos hacia arriba, pues lo que hacen es que no salen inmediatamente hacia la calle. Lo que tienen que hacer es resguardarse en zonas seguras dentro del edificio, y una vez que haya pasado los movimientos, pues ahora sí ya con orden salen hacia los puntos de reunión. Entonces a eso se refiere muchas veces con realizar un buen simulacro. Podemos hacer un simulacro de incendio identificando cuáles son las zonas más vulnerables dentro de la empresa que pueden suscitar este problema y enfocarnos en esa área para que podamos hacer un simulacro adecuado. Y el último punto, miren, se le llama plan de continuidad de operaciones. No sé si muchos conozcan de este plan de continuidad de operaciones. Un plan de continuidad de operaciones quiere decir qué voy a hacer si por la situación de una emergencia la empresa ya no puede seguir trabajando en ese lugar. Ahorita con lo que ha pasado en Veracruz, principalmente con lo de las inundaciones, muchas empresas dejaron de trabajar porque tuvieron daños significativos por el aumento o la subida del agua. Entonces, un plan de continuidad de operaciones me dice cuáles son las alternativas que yo debo de tener para continuar con mis operaciones en caso de una contingencia que me impida continuar en la planta, en la fábrica, en el lugar de trabajo. A eso se refiere un plan de continuidad de operaciones. Muy pocas empresas lo están llevando a cabo. Incluso ya en la ley federal de protección civil ya plantea que es obligatorio que todos tengan un plan de continuidad de operaciones, sea un negocio pequeño o sea una industria grande. Ok. Como punto número 5 dice, tenemos documentación y cumplimiento legal. Este es algo muy importante. El tener debidamente en orden todos nuestros documentos que nos puede llegar a solicitar la autoridad, pues va a ser muy importante. Hay ocasiones que las autoridades hacen revisiones o inspecciones en las empresas y solamente por no contar con una licencia de funcionamiento o un visto bueno de protección civil, ya es motivo de clausura o suspensión de actividades. Entonces, por eso es muy importante contar con esta documentación. Muchas veces las autoridades nos van a pedir que enseñemos nuestro programa interno de protección civil o nuestros planes de emergencia por escrito, así como las normas que puedan aplicar. En algunas empresas dicen, oye, enséñame tu estudio de iluminación, tu estudio de ruido, enséñame tu estudio de grado de riesgo de incendio.
Entonces el desconocimiento de esto pues no implica que no se debe de tener, ¿verdad? O sea, sí lo debemos de tener, pero muchas personas no saben qué es lo que con lo que deben de cumplir normativamente. Entonces, pues cumplir con este punto pues es muy importante también. Y ya como punto número 6, como último punto, pues ¿cuáles son los recursos básicos que no deben de faltar en una pyme? Bueno, pues ya lo comentamos. Todos debemos de tener botiquines de primeros auxilios accesibles y completos. Recuerden que un botiquín no es tener medicamentos. De hecho, en las normas y ya muchas autoridades nos dicen que un botiquín no debe de tener medicamentos a menos que alguna persona los requiera mediante prescripción médica. Pero de ahí en fuera, pues no se debe de contar con medicamentos, puro material de curación. Los extintores deben de estar señalizados y deberíamos de tener señalización, lo que le llamamos fotoluminiscente. ¿Qué quiere decir esto? Que en bajos niveles de iluminación, pues la señal se va a seguir viendo sin ningún problema. Tenemos que tener nuestras rutas de evacuación y puntos de reunión bien señalizados. ¿Cuál va a ser nuestra comunicación de emergencia dentro de la planta? ¿Va a ser un radio, un altavoz? ¿Sí? Eso también debemos de verificar. ¿Y cuáles son los contactos de números de emergencias? Ustedes saben que ya a nivel nacional se maneja como un único número de emergencias, el 911, pero hay veces que no está de más tener los números directos de cada institución. Háblese de protección civil, bomberos, policías, fugas de gas, Instituto Mexicano del Seguro Social. Cualquier teléfono directo siempre nos va a servir. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? Estoy leyendo un poquito lo que pusieron en el chat. Nos comenta Gustavo que si podíamos repetir brevemente de los extintores. Sí, Gustavo. Decíamos que los extintores se dividen en diferentes tipos que pueden ser A, B, C, D o tipo K. Dependiendo el tipo de fuego que puede existir dentro de la empresa, nos debemos de abocar al cierto tipo de extintor. Por ponerles un ejemplo, un extintor de tipo K es un extintor que nos sirve principalmente en restaurantes o cocinas. Es un agente extinguidor que nos sirve para eliminar rápidamente fuegos causados por la acumulación de aceite o grasas. Un extintor tipo C son los comúnmente nosotros les llamamos extintores de dióxido de carbono. Estos extintores son de gas que principalmente nos sirven para incendios de combustibles líquidos, gasolina, petróleo, tiner, aguarrás, ese tipo de combustibles. Y los extintores de tipo A nos sirven principalmente para sólidos inflamables como puede ser papel, cartón, madera, telas, ese tipo de materiales. Entonces debemos de saber bien las características de cada extintor y dónde lo vamos a colocar en base al material que podamos tener dentro de las empresas. Por ejemplo, miren, yo recomiendo que en una empresa que haya mucho equipo de cómputo, en un SAI, por ejemplo, deben de instalar un extintor de dióxido de carbono, o sea, un tipo C, porque la característica que tiene este extintor, como es un gas, pues no nos va a dañar los aparatos electrónicos, a diferencia de un extintor tipo A o polvo químico seco, que como su nombre lo menciona, como es polvo, al momento de activarlo, ese polvo llega a dañar los componentes electrónicos de cualquier maquinaria, computadora. Entonces imagínense, muchas veces va a ser ocasionar más problemas de los que estamos quitando, ¿no? Entonces por eso es importante conocer las características de cada extintor. Y nos pregunta Diani Castillo que sí, ¿qué se debe de tener en un botiquín, verdad? Es así la pregunta, ¿verdad? Bueno, el material que principalmente debemos de tener en un botiquín, como les comentaba hace un momento, es material de curación, guantes, isodine, gasas, apósitos, algodón, curitas, vendas, ese tipo de material.
Igual si a alguien le interesa, yo les puedo mandar una lista de los de lo que debe de tener un botiquín en las empresas. Es una lista, digamos, un poquito extensa, pero ya ustedes pueden valorar en base al tipo de empresa hasta dónde pueden llegar a tener su botiquín. Hay veces que dicen, pues yo con que compre un botiquín de esos que venden en la farmacia estoy del otro lado. Pues son botiquines realmente muy, muy sencillos que para una emergencia nos van a servir muy poco. Entonces, al quien guste, en un momento les puedo compartir mi correo y el que quiera solicitarme esa lista, con todo gusto se las puedo mandar. Ok, miren, aquí ya como último, ya nada más para finalizar, también al que guste les puedo mandar este checklist. Es un checklist que yo elaboré en una tablita de Excel que nos pregunta todo lo que prácticamente acabamos de ver. Miren, lo planteamos por categorías. Ahí ya se alcanza a ver. Sí, ya se ve. Okay. Ahí sí, ingeniero, gracias. Ok. Bueno, entonces, miren, les comentaba esta tablita que hice en Excel, que es un checklist rápido que nosotros podemos realizar en las empresas, donde nos va a preguntar cada una de las cosas que acabamos de ver. Entonces les comentaba, la empresa tiene un comité de seguridad, vamos a ponerle que no, tiene implementado su brigada, sí, tiene capacitación continua dentro de la empresa, bueno, pues le ponemos que sí, porque sí tiene una brigada. Revisión de instalación de gas, vamos a ponerle que no, que todavía no lo tiene. Y así vamos colocando, miren, vamos a ver, tienen colocados sus extintores, vamos a ponerle que sí. Tienen segregación de sus áreas, vamos a ponerle que no. De almacenamiento seguro de químicos, pues vamos a ponerle que no. Salidas de emergencia libres de obstáculos, vamos a ponerle que sí las tienen. El equipo de protección personal, vamos a poner que sí tienen equipo de protección personal. Procedimientos de ergonomía, vamos a poner que todavía no han hecho procedimientos de ergonomía. Si tienen algún protocolo de sustancias, de manejo de sustancias, pues vamos a ponerle que no. Tienen campañas de salud, pues igual vamos a ponerle que no. Digo, esto ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo lo vaya teniendo la empresa. Aquí solamente estamos haciendo un pequeño ejemplo, de que si lo tiene, no lo tiene. Si tiene un análisis de riesgo, vamos a ponerle que tiene un análisis de riesgo. Que si realizan simulacros 2 veces al año por lo menos, si realizan. Si tiene un plan de continuidad de operaciones, vamos a ponerle que no lo tiene. Si tiene un programa interno de protección, vamos a ponerle que no tampoco. Si cumple con la normativa de la STPS, vamos a ponerle que sí. Si tiene bitácoras de mantenimientos y simulacros. Normalmente las bitácoras de mantenimiento es a la maquinaria que la empresa utilice. Ajá. Si tiene botiquín de primeros auxilios, vamos a ponerle que sí. Si sus extintores están señalizados, sí. Rutas de evacuación, sí. Tiene medios de comunicación, vamos a ponerle que no. Y si tiene una lista de contactos de emergencia, vamos a ponerle que sí. Y aquí ya en la siguiente columna, bueno, pues ya podemos poner alguna observación. Por ejemplo, en la revisión de instalación podemos decir solamente cuenta con dictamen eléctrico, pero no tiene dictamen de gas, no se ha realizado, ¿no? Por ejemplo, o viceversa. Aquí nosotros podemos poner cualquier situación de observación. Y ya aquí en el donde dice creamos un KPI, si se fijan aquí en este KPI está muy sencillo, nos va a dar una gráfica rápida, ¿sí? De cuál es el cumplimiento. Dice medidas, total de medidas cumplidas. Aquí vemos las medidas que se han cumplido, las que se han cumplido y qué porcentaje se le está dando a cada medida cumplida. Entonces, por ejemplo, en base a lo que nosotros pusimos, dice que tiene un 58.3% cumplido y está pendiente un 41%. Entonces, quiere decir que esta empresa
pues está mal, ¿no? Que no cumple, porque se fijan aquí que más o menos debe de ser un 90% de cumplimiento. Y bueno, ¿cuál es nuestra fórmula? Índice de cumplimiento de seguridad es número de medidas cumplidas entre número de medidas, y esto lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé el porcentaje de medidas cumplidas. Igual, si gustan, este checklist, como les comentaba hace un momento, se los puedo proporcionar. Si gustan, miren, les voy a apuntar aquí en el chat mi correo, por si a alguien le interesa, se lo voy a mandar. Igual si quieres se lo comparto por la lista de las personas que se registraron con correo, por ahí se lo mandamos también. Ah, ok, Inge, me parece bien. Como quiera, ahí les puse mi correo, Inge, por si les interesa, incluso si les interesa la presentación, también se las puedo hacer llegar para en algún momento que ustedes le puedan dar asesoría a alguna empresa, alguna pyme, pues más o menos les sirva como una especie de guía para que vean todo lo que se debe de cumplir. Digo, esto la verdad son medidas generales, va a depender mucho el tipo de empresa. Actualmente ya en México hay muchas empresas que son automatizadas, entonces pues sus procesos, digamos, que son más fáciles, al que pues ya no hay tanto personal como empresas que no son tan automatizadas, ¿verdad? Pero a final de cuentas la normativa aplica para todas las empresas. Una recomendación que yo les puedo dar a ustedes que en su mayoría están estudiando la carrera de ingeniería, métanse a estudiar mucho las normas oficiales mexicanas, principalmente las normas de la STPS o de la Secretaría del Trabajo. Ahí vamos a encontrar muchas recomendaciones sobre las medidas de seguridad en las industrias, en las plantas o en todos los negocios. Acuérdense que las normas aplican en todo el territorio nacional. No quiere decir que, pues yo vivo en la Ciudad de México y yo vivo en Querétaro, son normas diferentes. No, aplican en todo territorio nacional. Bueno, hasta aquí mi presentación. No sé si alguien tenga alguna duda. Les hice llegar mi correo, también la ingeniera Saraí, la lista que dejaron, pues si a alguien le interesa les comparto esta información, y si tienen alguna duda, alguna consulta que yo les pueda apoyar, con todo gusto les puedo atender sin ningún problema. Ok, ya dejé mi correo ahí en el chat y ya algunos pusieron sus correos. Igual para que se los vaya pasando por correo también a las personas que asistieron, va junto con la presentación. Uh-huh. Igual si ustedes tienen alguna duda ahorita referente a seguridad y higiene, no sé, dónde pueden encontrar las normas, en qué página, cómo pueden hacer la evaluación de una empresa. Aprovechen que tenemos 10 minutos para dudas. Nos pregunta Eduardo Romero, si una empresa no se adapta totalmente a las normas, ¿qué sería lo más recomendable? Bueno, aquí lo que yo recomiendo, que se acerquen a una empresa, a una consultoría especializada, donde los puede llevar de la mano sobre las normas que les van a aplicar, porque si realmente las normas son bastantes, pero pues no todas aplican a todas las empresas. Hay normas que sí de cajón van a aplicar sí o sí, como es la norma 01, la norma 02, la norma 04, la 019, la 017, la 026. O sea, son normas que sí aplican en todos los centros de trabajo, pero luego hay también algunas normas específicas que a lo mejor no nos aplican. Por ejemplo, si yo no manejo químicos, pues no me va a aplicar la norma 05, la norma 06, la norma 018. Entonces, hay ocasiones también que las autoridades, principalmente de la Secretaría del Trabajo, hacen inspecciones a las empresas. Estas inspecciones son, digamos que son al azar, muchas veces no son programadas. Normalmente la Secretaría del Trabajo hace inspecciones por dos motivos. Una, la que les comentaba hace un momento, al azar,
o la más común, por alguna queja de algún trabajador. Muchas veces el trabajador lo despiden de la empresa, no le dieron lo que le correspondía según a él, el que dice es que no me dieron lo que me correspondía en base a mi tiempo de trabajo, y va y mete una queja a la Secretaría del Trabajo. Entonces, cuando esa queja llega a la Secretaría del Trabajo, por default ya es de ley que manda un inspector a hacer una inspección, porque dice la Secretaría del Trabajo, para mí es un foco rojo esta empresa que no está cumpliendo con la legalidad. Entonces vamos a ver cómo está también en materia de seguridad, si está asegurando una buena calidad de trabajo hacia los trabajadores. Entonces es el principal motivo por el que la Secretaría del Trabajo hace una inspección. Y yo he revisado actas de la Secretaría del Trabajo cuando nos contratan a nosotros como consultoría, y créanme que son actas muy extensas. O sea, mínimo la acta que menos puntos observados yo llegué a ver es de 105 puntos observados. Imagínense, he visto actas de hasta 300 puntos observados. Entonces imagínense, y la Secretaría del Trabajo, desde el momento que no les exhibes un documento, desde ese momento ya es causal de multa. Entonces dicen, no me lo presentaste, ya por lo menos tienes una multa. Te voy a dar tanto tiempo para que me lo presentes, y de ahí ya podemos calificar si la multa puede disminuir, pero de cajón la multa ya la tienen. Entonces hay multas que van desde los 350,000 pesos, me ha tocado, hasta los 3 millones de pesos. Entonces imagínense lo que esto le puede complicar a una empresa, el no llevar a una adecuada normativa en materia de seguridad. Nos pregunta Gustavo, ¿por dónde se empieza a hacer el análisis? ¿Hay pasos a seguir, es decir, implementar una primera y luego otra? Sí, exactamente, Gustavo. Nosotros lo dividimos en dos tipos: análisis de riesgo interno y análisis de riesgo externo. Yo creo que el más complejo siempre va a ser el análisis de riesgo interno. Cuando hacemos un análisis de riesgo interno, pues nos podemos ayudar de diferentes metodologías. Hay un programa que ojalá lo puedan descargar, hay una versión gratuita incluso que se llama Pirani. Este programa nos ofrece diversas metodologías para poder empezar a elaborar los análisis de riesgo, porque realmente en una industria, imagínense la cantidad de riesgos que podemos encontrar: riesgos a la maquinaria, riesgos en los montacargas, riesgos en los racks, son diversos. Entonces, el tener ciertas metodologías nos pueden ayudar a desarrollar estos análisis, y principalmente presentárselos a la empresa, decirle, mira, ya hice este análisis, no sé, imagínense un HACCP, que es un análisis muy ilustrativo. Se lo presentamos a la empresa y nos dice, mira, según este gráfico nos está mostrando cuáles son tus puntos débiles en materia de seguridad. Y ya cuando nosotros tengamos nuestro análisis sobre esos puntos, son los que vamos a atacar, porque también las empresas se guían a presupuestos. Muchas veces dicen, mi presupuesto para este año en materia de seguridad va a ser tanto, pero si nosotros como consultores les llegamos y les decimos, ¿sabes qué? Encontramos esto, pues obviamente se les va a salir de su presupuesto. No quiere decir que por eso no van a trabajar en eso, pero sí se les tiene que hacer ver que son situaciones importantes que deben de ir trabajando en ello para que no vaya a suceder un accidente o no se vaya a agrandar ese problema. Entonces es importante empezar con los análisis de riesgos internos, y ya los análisis de riesgos externos, bueno, pues ahí nos marca de qué tenemos alrededor, qué otras empresas tenemos lotes baldíos, tenemos carreteras donde transita materiales peligrosos, vías de ferrocarril, ¿qué tenemos alrededor? Hay zonas inundables. Eso se refiere a un análisis de riesgo externo, Gustavo. Espero que te haya respondido la duda. Nos comenta Nancy, en mi experiencia laboral tuve una indicación por parte de gerencia en colocar extintores de CO2 de 1 y 2.5, lo que en mi parecer no estaba bien,
ya que el extintor se encontraba en la parte trasera del tráiler. Al mes de sobrecargaban, obviamente para mí era muy pequeño el extintor. Ahí que se puede hacer, cómo se podía manejar eso mediante que cualquier incidente, y como sabemos hay bastante regulación. Ok, mira, Nancy, aquí nos podemos apoyar de la norma 02. En la norma 02 incluso vienen tablas de que nos dice, en base a la cantidad de material combustible que tú tengas en cierta área específica, es el extintor que debes de tener y su capacidad. Normalmente nos van a pedir una capacidad nominal de 3 kilos hacia arriba. Cuando hablamos de extintores de CO2 los manejan en libras. Por ejemplo, un extintor de 2.5 libras, estamos hablando que es más o menos un extintor de 5 kilos, o sea, son grandes pues esos extintores. Pero en esa tablita que viene en la norma 02, ahí nos puede ayudar mucho para determinar el tipo de extintor y la capacidad del extintor, ¿ok? ¿Dónde podemos consultar las normas? Igual también si gustan yo les puedo pasar un listado de las normas, principalmente de la STPS, pero si no, lo pueden consultar en internet sin problema. Pónganles cuáles son las normas de seguridad del STPS y se las va a manejar en 4 tipos: las normas de seguridad, las normas de salud, las normas de organización y las normas específicas. Cada categoría tiene sus normas. Por ejemplo, en las normas de seguridad pues entra la norma 02, la norma 01, la norma 05. En las normas de organización pues entra las normas 019, que habla sobre las comisiones de seguridad e higiene. En las normas de organización pues habla de la 026 de señalización y tuberías. Entonces lo pueden buscar en internet, y si no, con todo gusto yo también les mando un compendio de todas las normas que maneja la Secretaría del Trabajo. Bueno, creo que ya no hay dudas. Igual ya son las 8, entonces no se olviden de dejar su correo. Ya anoté a las personas que escribieron su correo, fueron 10. Si faltan algunos, vayan dejando su correo por aquí para que se les envíe toda esta información, ¿vale? Y por mi parte, pues muchísimas gracias por la invitación, Inge. Muchas gracias a los que estuvieron presentes, muchas gracias por su atención, y aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias a usted, Inge, porque ya hoy aprendimos cosas nuevas de seguridad e higiene, y hasta ya se van a llevar los checklists, el Excel armado, para que ya puedan aplicarlos en su trabajo, o desde ahorita ir aprendiendo si todavía siguen estudiando, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias también a todos los que se unieron, porque sabemos que es jueves, ¿no? A veces vienen de la escuela, vienen del trabajo, pero lo importante es que aquí estuvieron y bueno, ya se llevan nueva información y nuevos conocimientos. Entonces, muchísimas gracias a todos, y con esto ahora sí ya terminaríamos la masterclass. Igual recuerden que se vienen próximas masterclass, y también estamos viendo con el ingeniero a ver si vamos a sacar algún curso o algún taller referente a el área de seguridad e higiene, por si les interesa, ¿vale? Claro que sí, Inge. Muchas gracias y que tengan buenas noches.